Nunca pensé que un simple correo electrónico pudiera romper algo que llevaba más de 20 años construyéndose. Era un martes cualquiera. Nada especial. Estaba en la cocina preparando café, todavía medio dormida, cuando mi celular vibró sobre la mesa. ¡Pin! Un correo nuevo. Ni siquiera iba a abrirlo. Pensé que sería una promoción absurda o algún mensaje automático del banco. Pero el asunto me hizo fruncir el ceño. Confirmación de transferencia de propiedad. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. ¿Transferencia de qué propiedad? Abrí el correo. Y cuando leí la dirección, sentí que el aire desaparecía de la habitación. Era la casa. Nuestra casa. La casa donde crecí. La casa donde mi mamá me enseñó a cocinar cuando tenía 12 años. La casa que heredé cuando ella murió. La casa que Daniel y yo prometimos nunca vender. Pero el documento decía algo que no tenía sentido. Propiedad vendida oficialmente. Vendida. Mi corazón empezó a latir rápido. Demasiado rápido. Porque había un pequeño problema. Yo nunca firmé nada. Pensé que era un error. Un error administrativo. Algo que se podía arreglar con una llamada. Así que marqué el número del notario que aparecía en el correo. Una mujer respondió con voz tranquila. Oficina Legal Ramírez, buenos días. Le expliqué rápidamente. Le di la dirección. Le dije que debía haber una confusión. Hubo unos segundos de silencio mientras revisaba. Luego dijo algo que hizo que mi estómago se retorciera. No hay ningún error, señora. La propiedad fue vendida ayer. Sentí que el mundo se detenía. Que eso es imposible, yo soy la dueña. La mujer dudó un momento. Después dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Según el contrato, su esposo autorizó la venta. Mi mente se quedó en blanco. Daniel. Mi esposo. 12 años de matrimonio. El hombre que lloró conmigo cuando enterramos a mi madre. El hombre que prometió cuidar de nuestra familia. Vendió mi casa. Sin decirme nada. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban. Intenté pensar con calma. Tal vez había una explicación. Tal vez alguien falsificó algo. Tal vez Daniel estaba siendo estafado. En ese momento escuché la puerta principal abrirse. Daniel entró. Silbando. Tranquilo. Como si el mundo no se estuviera cayendo encima de mí. Me miró y sonrió. Hey amor, ¿todo bien? Le mostré el correo en silencio. Su sonrisa desapareció. No parecía confundido. No parecía sorprendido. Parecía culpable. Iba a decírtelo, solo necesitaba tiempo. Tiempo. Tiempo para vender la casa donde crecí. Tiempo para esconderlo. Pero lo que Daniel no sabía era que esa casa no solo guardaba recuerdos. Guardaba algo más. Algo que él jamás debió tocar. Y cuando descubrí lo que realmente había hecho, su vida empezó a desmoronarse. Porque si él pensaba que vender mi casa iba a destruirme, estaba a punto de aprender algo. Nunca traiciones a la mujer que conoce todos tus secretos. No grité. No lloré. No hice ninguna escena. Y eso fue lo primero que hizo que Daniel se pusiera nervioso. Porque cuando una mujer descubre que su esposo vendió la casa donde creció, normalmente explota. Pero yo solo lo miré. En silencio. Daniel se pasó la mano por el cabello, incómodo. Mira, sé que parece mal, pero tenía una razón. Una razón. Claro. Siempre hay una razón. ¿Vendiste la casa de mi madre, sin decirme, y tienes una razón? Mi voz salió tranquila. Demasiado tranquila. Daniel evitó mirarme directamente. Necesitábamos el dinero. Eso me hizo reír. Una risa corta. Fría. ¿Te necesitábamos? Daniel, tenemos ahorros. Él tragó saliva. Era una oportunidad,
Un comprador serio, pagó en efectivo. Algo no cuadraba. Daniel nunca toma decisiones grandes solo. Nunca. Pero vender una casa. Mi casa. Eso era otra cosa. ¿Cuánto?, pregunté. Él dudó. Ese pequeño segundo de silencio me dijo todo. Daniel, ¿cuánto? 200,000. Mi corazón dio un salto. Porque esa casa valía al menos 500,000. ¿La vendiste, por menos de la mitad? Daniel levantó las manos. Era una venta rápida. Venta rápida. Esa frase me dio escalofríos. Porque en el mundo inmobiliario, las ventas rápidas esconden cosas sucias. Algo no estaba bien. Pero todavía faltaba lo peor. ¿Quién la compró?, pregunté. Daniel miró el suelo. Silencio. Un silencio pesado. Daniel. Mi hermano. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Otra vez. Porque su hermano, Luis, siempre había odiado esa casa. Decía que era vieja. Que el terreno valía más que la casa. Que algún día alguien debería demolerla y construir algo nuevo. Y ahora. De repente. Él era el dueño. ¿Por qué?, pregunté. Daniel suspiró. Luis tiene planes para el terreno. Claro. Planes. Siempre planes. Pero entonces recordé algo. Algo que mi madre me dijo años antes. Una frase que en ese momento no entendí. Nunca vendas esta casa, pase lo que pase. En aquel tiempo pensé que era solo nostalgia. Pero ahora. Sentí un nudo en el estómago. Porque mi madre no era una mujer sentimental. Era práctica. Muy práctica. ¿Y si ella dijo que nunca vendiera la casa? Había una razón. Miré a Daniel. ¿Cuándo entregamos las llaves? Mañana. Mañana. O sea que en menos de 24 horas. Esa casa dejaría de ser mía. Pero lo que Daniel no sabía era que yo aún tenía algo que él había olvidado. El viejo despacho de mi madre. Y dentro de ese despacho había una caja que nadie había abierto en 20 años. Ni siquiera yo. Pero esa noche decidí algo. Antes de que esa casa cambiara de dueño. Iba a descubrir que estaba escondiendo mi madre. Y lo que encontré dentro de esa caja explicaba exactamente por qué Daniel y su hermano estaban tan desesperados por comprar la casa. Esa noche no dormí. Mientras Daniel roncaba como si nada hubiera pasado, yo estaba sentada en la oscuridad mirando el techo. Una sola frase giraba en mi cabeza. Nunca vendas esta casa. Mi madre lo dijo años antes de morir. Y ahora, todo empezaba a sentirse raro. Demasiado raro. A las 2 de la madrugada tomé las llaves del coche. No le dije nada a Daniel. Ni una palabra. Conduje 20 minutos hasta la casa donde crecí. La calle estaba silenciosa. Las luces del vecindario apagadas. Pero cuando estacioné frente a la casa, sentí algo extraño. Una sensación pesada. Como si el lugar supiera que algo estaba a punto de cambiar. Abrí la puerta con mi llave. El olor a madera vieja me golpeó de inmediato. Era el mismo olor de toda mi infancia. Por un segundo casi lloro. Pero no tenía tiempo para nostalgia. Fui directo al despacho de mi madre. Ese cuarto siempre había estado casi cerrado. Mi madre decía que eran solo papeles viejos. Encendí la luz. Todo estaba igual. El mismo escritorio. La misma biblioteca. El mismo cajón inferior, donde recordaba que guardaba documentos importantes. Me arrodillé frente al escritorio. Abrí el cajón. Y ahí estaba. La caja. Una caja metálica vieja. Con un pequeño candado. Por suerte, yo tenía la llave. Mi madre me la dio una semana antes de morir. En aquel momento pensé que era algo sentimental. Pero cuando abrí la caja, entendí que no era eso.
Dentro había carpetas, documentos legales, mapas del terreno, contratos antiguos. Pero lo que me dejó helada fue la última carpeta. Un sobre grueso, con una nota escrita a mano. Si alguien intenta comprar esta casa, lee esto primero. Sentí que mi corazón latía más rápido. Abrí el sobre. Dentro había copias de escrituras, muy antiguas. Pero también había algo más. Un documento reciente. Un contrato firmado hace 3 años. Y el nombre que aparecía allí me dejó congelada. Luis. El hermano de Daniel. 3 años antes. Luis había intentado comprar la casa. Directamente a mi madre. Pero mi madre se negó. Y había escrito una nota en el margen del contrato. Todavía podía reconocer su letra. Luis quiere este terreno por lo que hay debajo. Nunca confíes en él. Debajo. Debajo del terreno. Mi mente empezó a correr. ¿Por qué alguien querría ese terreno tan desesperadamente? Entonces vi el último documento. Un informe de suelo. Un estudio geológico. Lo abrí. Y cuando leí la primera línea, sentí que la sangre se me congelaba. Este terreno contiene una reserva mineral extremadamente valiosa. Me quedé paralizada. Porque si eso era cierto, la casa no valía $500,000. Ni siquiera 1 millón. Valía decenas de millones. Y de repente todo tuvo sentido. La venta rápida. El precio ridículamente bajo. El comprador casual. Daniel no había vendido la casa por necesidad. No. Él y su hermano sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y en ese momento entendí algo. Esto nunca fue un error. Fue una traición planeada. Pero lo que Daniel aún no sabía era que yo acababa de descubrir su juego. Y ahora, la verdadera guerra estaba a punto de empezar. Me quedé sentada en el suelo del despacho de mi madre durante varios minutos. Mirando el informe. Leyéndolo una y otra vez. Reserva mineral de alto valor. El documento hablaba de estudios geológicos, permisos pendientes, y estimaciones que hacían que mi cabeza diera vueltas. Decenas de millones de dólares. Tal vez más. Ahora todo encajaba. Luis nunca quiso la casa. Quería lo que estaba debajo. Y Daniel, mi propio esposo, había ayudado a robarlo. Sentí rabia. Pero también algo más. Calma. Porque de repente entendí algo importante. Ellos creían que yo no sabía nada. Y esa era mi mayor ventaja. Guardé todos los documentos en la caja. Apagué la luz. Cerré la casa. Cuando regresé a nuestro apartamento, Daniel todavía dormía. Tranquilo. Confiado. Como si su plan fuera perfecto. Me acosté a su lado. Pero no dormí. Pasé la noche pensando. Planeando. Porque si Daniel y Luis querían jugar sucio, yo también sabía jugar. A la mañana siguiente, Daniel actuaba extraño. Demasiado amable. Demasiado atento. Voy a reunirme con Luis para terminar unos papeles, dijo mientras tomaba café. Claro. Los últimos detalles de su pequeña estafa. Sonreí. Perfecto. No sospechó nada. Cuando salió del apartamento, tomé mi teléfono. Llamé a alguien que no veía desde hacía años. El abogado de mi madre. Don Ricardo. Un hombre que conocía cada documento de esa casa. Contestó después de 2 tonos. Hola. Soy yo, la hija de Elena. Hubo un silencio breve. Luego su voz cambió. Pensé que me llamarías algún día. Le expliqué todo. La venta. Luis. El informe mineral. Hubo otro silencio. Pero esta vez era diferente. Más pesado. Tu madre tenía razón, dijo finalmente. ¿Sobre qué?
Sobre que algún día intentarían robar esa propiedad. Mi corazón se aceleró. ¿Sabía todo esto? Sabía lo suficiente para protegerte. Entonces me dijo algo que cambió todo. Algo que Daniel y Luis no sabían. La venta de la casa. No era legal. Porque en el testamento de mi madre había una cláusula especial. Una cláusula que impedía vender la propiedad sin mi autorización directa. Y según don Ricardo, Daniel había cometido algo mucho peor que una simple traición. Había cometido fraude. Fraude inmobiliario. Un delito serio. Muy serio. Sonreí lentamente. Porque ahora la situación había cambiado. Daniel pensaba que había ganado. Que se había quedado con el terreno. Con el dinero. Con todo. Pero en realidad, había dejado un rastro perfecto. Un rastro que podía destruir su vida. Y cuando Daniel regresó esa noche, entró al apartamento con una sonrisa enorme. Tenemos que celebrar, dijo. ¿Celebrar qué?, pregunté. Acabo de cerrar el mejor negocio de nuestras vidas. Lo miré. Respiré profundo. Y le dije algo que borró su sonrisa en segundos. Entonces debería celebrar rápido, porque mañana la policía podría querer hablar contigo. La sonrisa de Daniel desapareció al instante. Como si alguien hubiera apagado la luz dentro de él. ¿Qué dijiste? Lo miré fijamente. Esta vez sin miedo. Sin tristeza. Solo con una calma que lo hizo ponerse nervioso. Y dije que quizá debería celebrar rápido, porque mañana la policía podría querer hablar contigo. Daniel soltó una risa incómoda. Amor, estás exagerando. Pero yo ya había sacado los documentos de mi bolso. Los coloqué sobre la mesa. El informe geológico. El contrato antiguo con Luis. Las notas de mi madre. Daniel dejó de reír. Su cara cambió. Primero confusión. Luego miedo. ¿De dónde sacaste eso? Me crucé de brazos. Del despacho de mi madre. El que pensabas que nadie revisaría. Daniel pasó la mano por su cara. Escucha, podemos hablar de esto. Pero yo ya no estaba escuchando excusas. Vendiste mi casa. Mentiste. Y cometiste fraude. Su respiración se volvió pesada. No entiendes. No. Tú no entiendes. Deslicé otro documento hacia él. El testamento de mi madre. Daniel lo leyó. Y vi el momento exacto en que comprendió. La cláusula. La que decía que la propiedad no podía venderse sin mi autorización firmada. Su cara se volvió pálida. Luis dijo que eso no importaba. Claro. Luis. Siempre Luis. Luis también sabía del mineral bajo el terreno, ¿verdad? Silencio. Ese silencio lo confirmó todo. Daniel cerró los ojos. Sí. La traición no había sido impulsiva. Había sido planeada. Durante años. Por mi esposo. Y por su hermano. Pero lo que ellos no sabían era que yo ya había hablado con el abogado de mi madre. Y también con alguien más. El teléfono de Daniel vibró en ese momento. Lo miró. Número desconocido. Contestó. Hola. Escuché la voz al otro lado. Clara. Oficial. ¿Señor Daniel Herrera? Sí. Le llamamos del Departamento de Delitos Financieros. Necesitamos hablar con usted sobre una transacción inmobiliaria reciente. Daniel me miró. Completamente pálido. Que esto es un error, murmuró. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Tomé mi bolso. Antes de salir, me detuve. Lo miré una última vez. Ah, y una cosa más. Daniel levantó la vista lentamente. La casa tampoco es tuya. Su ceño se frunció. ¿Qué? Sonreí por primera vez en días. Esta mañana presenté una orden judicial.
Hice una pausa. Para que las palabras pesaran. La venta fue anulada. Daniel parecía no poder respirar. Luis tampoco se quedará con el terreno. Abrí la puerta. Pero antes de irme dije la última frase. La que cerraba toda esta historia. Mi madre tenía razón, nunca debí confiar en ustedes. Y mientras caminaba por el pasillo, escuché algo detrás de mí. El sonido de Daniel rompiéndose. Porque en un solo día. Perdió el dinero. Perdió el terreno. Y también. Me perdió a mí.